Muy buenos días, bienvenidos todos nuevamente a este encuentro, que es el último de esta serie de encuentros de capacitación en gestión a través de estos talleres informativos y formativos dirigidos a la comunidad toda, con el nombre del proyecto Nos capacitamos en tiempos de pandemia. El objetivo es socializar, compartir aspectos relacionados a temas educativos y de la comunidad, no solamente del estamento docente, sino también, por la situación en la que estamos, de la comunidad toda, padres, estudiantes, docentes, directivos. En esta ocasión estaremos culminando con el tema gestión directiva. Vamos a hacer una pincelada de lo que corresponde a la gestión, los desafíos afrontados en la implementación de un sistema de sostenimiento institucional. Recordamos también los talleres anteriores que iniciamos con las dimensiones de la educación inicial, logros y desafíos en épocas de pandemia, en una interesante jornada compartida en el primer webinar. El segundo encuentro nos convocó con el tema de ajustes razonables en tiempos de pandemia. También fue muy participativo y hoy esperamos también la participación de todos los interesados, en especial de los directivos de las instituciones de nuestro departamento y, por qué no, de otras ciudades y distritos, con el objetivo de socializar y conocer un poquito más sobre los desafíos que han afrontado los directores en este sistema para el sostenimiento institucional. En esta ocasión, los disertantes invitados son la magíster Sonia Mabel Fretes, Dimensión Pedagógica, y el licenciado Celso Darío Benítez, que nos estará haciendo una pincelada de la dimensión comunitaria y organizacional. Vamos a hacer un poquito el rol de los disertantes. Son ellos directores de áreas educativas. Eso significa que tienen una institución la cual dirigen y a la vez tienen la responsabilidad de estar también pendiente de las instituciones que se denominan escuelas asociadas. Es por ello que en gestión nuestros invitados y disertantes tienen una gran experiencia por el contexto que les toca en el cargo de director de área educativa. A la vez, manejando una institución, también conocen la realidad de las instituciones asociadas a su área educativa. La misión del puesto es dirigir eficientemente la institución a su cargo según los planes y programas de estudio y las orientaciones respectivas. La principal función de todo directivo es planificar, organizar, conducir, supervisar y evaluar las actividades técnico-pedagógicas y administrativas del centro educativo y escuelas asociadas. Fomentar e incentivar la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, buscando alcanzar las metas y objetivos de la educación paraguaya. En este caso, a través de esta actividad socializadora, en donde nos ayuda la tecnología para compartir experiencias, también se está fomentando la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. Estarán haciendo una pincelada de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo. Las dimensiones son la técnico-pedagógica, la comunitaria y la administrativa. También la dimensión organizacional. Vamos a conocer un poquito quiénes estarán hoy en su disertación. En primer lugar, la magíster Sonia Mabel Fretes Torales. Ella cursó sus estudios en el Colegio María Auxiliadora de la ciudad de Concepción. En el Instituto de Formación Docente de Concepción obtuvo el título de profesor de educación primaria.
Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es licenciada en Psicología por la Universidad del Norte. En cuanto a maestrías, obtuvo el título de Magíster en Auditoría. En cuanto a especializaciones, es especialista en docencia universitaria en la Universidad Nacional de Itapúa, especialista educacional en administración educacional, especialista en gestión pedagógica curricular por la Universidad Autónoma de Asunción. En cuanto a gestión, ella es desde el año 2010 directora del área educativa, profesor Jorge Sebastián Miranda. También es encargada de cátedras en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Concepción y en la Universidad del Norte. Ella hoy es la disertante de una interesante presentación encarando los desafíos de la gestión pedagógica, más en este tiempo de pandemia. Posteriormente, el licenciado Celso Darío Benítez nos estará haciendo una pincelada también de las otras dimensiones de la gestión. Y para conocerlo un poco, voy a leer parte de su historial académico. Él es profesor de educación escolar básica, primero y segundo ciclos, profesor de educación bilingüe, guaraní-castellano, es profesor de educación artística, es licenciado en ciencias de la educación, es especialista en gestión educativa, especialista en didáctica de la educación superior, especialista en gestión pedagógica y curricular, y especialista en innovar la educación y la escuela por la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, Colombia. Hoy le tenemos también en esta jornada, en este taller interactivo que queremos sea participativo y también va a estar abierto a las preguntas. Entonces, esas son un poco, ahí tenemos lo que es el objetivo de este día. Y ya nomás paso a presentarle, le cedo el uso de la palabra a la magíster Sonia Mabel Fretes Morales. Ella estará en esta ocasión presentándonos su presentación y le agradecemos desde ya el decir sí a esta. Entonces, bienvenida, licenciada Sonia. Muy buenos días para todos. Agradezco en primer lugar a usted, supervisora Fanny, por permitirnos la oportunidad de compartir este encuentro justamente para compartir nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar desde el rol de directores. Una difícil tarea en este año 2020 que desde todo punto de vista ha resultado desafiante en todos los sentidos. Agradezco también a los directivos de la Universidad Tecnológica Intercontinental, UTIC, por darnos esta oportunidad de compartir este encuentro y poder dar a conocer lo que estamos trabajando, lo que estamos sintiendo y lo que estamos haciendo en las instituciones educativas. Desde el rol, desde la mirada del directivo. Dimensiones de la gestión técnica y directiva en tiempos de pandemia. La supervisora Fanny me ha encomendado la tarea de compartir con todos ustedes la dimensión técnica y pedagógica desde la mirada del director. Y este año 2020 nos ha puesto en una situación bastante complicada en donde el liderazgo ha tenido que dar algunos vuelcos, algunos cambios
interesantes justamente por el sistema de trabajo en la que nos vimos obligados a trabajar, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, liderazgo en tiempo de pandemia, en tiempos de coronavirus, año 2020, un año bastante difícil, un año por demás desafiante y sobre todo para toda la comunidad educativa y en especial para la figura del director. Arrancábamos el año con muchas expectativas, con muchos objetivos ya propuestos y más o menos ahí en 10, 11 de marzo nos encontramos con la situación a nivel mundial, ¿verdad? La pandemia que ya se hacía presente en nuestro país. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo gestionar el capital humano y el trabajo en tiempos de pandemia? Al principio fue una pregunta bastante difícil de encontrar una respuesta para esta pregunta, ¿verdad? Porque estamos habituados a un sistema de trabajo presencial y no teníamos la más remota idea de cómo iniciar nuestras actividades encerrados desde la casa y sobre todo a distancia con los compañeros docentes, con los alumnos, con los padres, con toda la comunidad educativa. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo gestionar todo ese capital humano que tiene a su cargo el director? ¿Cómo gestionar el trabajo desde las casas y sobre todo en una época tan difícil como es una época de pandemia, en donde el temor de por sí se enseñorea en todas las casas y sobre todo en todas las mentes? ¿Cómo liderar trabajos, cómo liderar equipos de trabajo a distancia? Esa también fue una gran pregunta y un gran desafío con el que tuvimos que lidiar todos los directores. Tuvimos que hacer un cambio radical en nuestra estructura mental y sobre todo en nuestro sistema de trabajo. Estamos muy acostumbrados a la burocracia, estamos muy acostumbrados a los documentos, a los papeleos, y nos resultó sumamente difícil tener que hacerlo a distancia, en línea, y desprendernos un poco del sistema habitual de trabajo. Entonces, esa pregunta también nos llevó un tiempo encontrar la respuesta, pero estamos en camino. Eso es lo importante. Y esta frase que quiero compartir con todos ustedes: las personas siempre buscamos adaptarnos al entorno y este constituye uno de los principales motores del aprendizaje. Acá tenemos que destacar el gran poder de adaptación que hemos tenido todos en todas las comunidades educativas. Si bien algunos dicen que no hay resultados, algunos dicen que fue un año por demás difícil, podemos destacar en principio a los niños que tuvieron un gran poder de adaptación. De la noche a la mañana, cambiar su espacio educativo y adecuarse a lo que tenían. A los profesores que tuvieron que justamente hacer cambios importantes para poder seguir comunicándose con sus chicos, para poder seguir comunicándose con las familias y poder seguir y sostener todo el sistema educativo desde las casas. Y a los directores que tuvimos la difícil tarea de gestionar el capital humano y liderar los trabajos también en línea, también de forma virtual y desde las casas prácticamente hasta ahora. Entonces el gran poder de adaptación de todos y de todo el sistema educativo es importante destacar, sobre todo en esta oportunidad. En principio, los planes de contingencia se dieron a nivel institucional. Apenas tuvimos los decretos y las resoluciones de quédate en casa, los directores tuvimos que poner en marcha un plan de contingencia institucional mientras se iban gestando los documentos oficiales para establecer nuestro plan de acción. Luego viene el plan de educación en tiempos de pandemia, que fue y es nuestro documento rector hasta ahora,
que nos indica cuáles son las acciones que tenemos que emprender, cuáles son las áreas y las dimensiones que tenemos que enfatizar y cómo realizar el trabajo que en principio nos dificultaba bastante el tema de hacerlo desde las casas, ¿verdad? Entonces, los directores y encargados de despacho deben garantizar el funcionamiento de la institución educativa a través del teletrabajo o de forma presencial, siguiendo todas las recomendaciones del Ministerio de Salud y dar continuidad a los procesos pedagógicos y administrativos. En principio, la incógnita era muy grande. Sin embargo, el documento nos organiza el trabajo, nos direcciona y nos da la seguridad de qué caminos tenemos que seguir. Y con eso estamos hasta hoy. Este mismo documento nos enmarca dentro de un objetivo general que dice garantizar el derecho a la educación mediante la prestación del servicio educativo a los estudiantes matriculados en el sistema educativo nacional durante el periodo de emergencia sanitaria a través de la modalidad de educación a distancia que facilite el trabajo de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que este derecho estuvo plenamente garantizado. No tenemos estadísticamente hablando mucha deserción, incluso comparado con años anteriores, el nivel de deserción está bajo control. Entonces, el derecho a la educación está garantizado a través del sistema que hemos tenido que emplear durante todo el año. Como objetivos específicos, implementar las estrategias pedagógicas focalizadas dando continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje de manera flexible y acorde a cada contexto que permita la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Acá sí, este año más que nunca tuvimos que poner en marcha y practicar la flexibilidad y sobre todo adecuarnos, conocer el contexto, ponernos en el zapato del otro y sobre todo adecuar nuestras tareas de acuerdo a lo que nuestra comunidad educativa necesita y de acuerdo a lo que nuestra comunidad educativa puede. Entonces, acá la tarea de todo el equipo de trabajo fue fundamental, no solo para dar continuidad al proceso, sino sobre todo para tener esa flexibilidad y ponernos en la situación de cada una de las familias y entender el contexto y la situación por la que están pasando. Disponibilizar los contenidos que permitan el desarrollo de competencias básicas de cada nivel y modalidad educativa. Establecer mecanismos para las evaluaciones de proceso con fines de promoción. Y ahora estamos ya en instancias finales del año lectivo, en donde algunos grupos incluso ya están iniciando las evaluaciones finales y estamos también con las orientaciones emanadas desde el mismo ministerio que nos están organizando la tarea y nos están justamente estableciendo cuáles son las áreas que tenemos que enfatizar y los trabajos que tenemos que desarrollar. Fortalecer las competencias de los docentes en el uso de las TIC para su aplicación en el proceso de aprendizaje. Y acá sí, en este punto, todos hemos tenido que pasar por un proceso grande de adaptación, por un proceso de capacitación, porque muchas veces, o sea, desde siempre en todos los planes y programas se habló de las competencias y de las capacitaciones en el uso de las TIC. Pero más que nunca este año puso en evidencia que estamos en falta en este punto. Necesitamos mayor capacitación de nuestros docentes y también herramientas tecnológicas y saber usarlas, por supuesto. Este punto vamos a volver a hablar justamente en la parte de desafíos, porque queda como un gran desafío de aquí a años posteriores. Sensibilizar a los padres, tutores sobre la importancia del acompañamiento del proceso de aprendizaje a sus hijos y menores de edad. Sí, en este punto también hemos tenido que lidiar con muchas familias que en principio pensaban esperar nomás o repetir ante la Shemembú y ese tipo de respuestas con las que hemos tenido que lidiar durante todo el año, sensibilizar, concienciar y sobre todo hacerle entender a los padres que este no es un año perdido, que es un año atípico, diferente,
pero que tiene sus avances y sus procesos que en algún momento también tendrán sus resultados. Entonces, ahí tuvimos que trabajar muy de cerca también con las familias, todos los directores. Fortalecer el vínculo con la comunidad educativa, directores, docentes, estudiantes, familia, etc., para contribuir con la contención socioemocional de docentes, estudiantes y familia. ¿Y qué punto importante este? Porque justamente todos estamos pasando por momentos difíciles, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional, eso lo sabemos, estamos hablando de pandemia, ¿verdad? Y justamente esa contención te hace necesaria, y para ello, a pesar de que cada uno está en la casa, ya no estamos compartiendo muchos espacios de participación. Sin embargo, ese vínculo, tenemos que encontrar la forma de fortalecer ese vínculo con la comunidad educativa. Garantizar la disponibilidad de plazas en instituciones educativas del sector oficial para la absorción de la matrícula proveniente del sector privado y privado subvencionado. Por las características de una pandemia misma, hay muchas cuestiones socioeconómicas de por medio y muchos alumnos se han visto en la necesidad de cambiar de un sector a otro sector, pero también la flexibilidad de las instituciones privadas subvencionadas y privadas han podido garantizar la permanencia y la continuidad de los alumnos en sus instituciones. El gran desafío de aprender en un nuevo contexto. Me han encargado justamente la tarea de enfatizar un poco la dimensión pedagógica. Sabemos que los directores muchas veces nos vemos avasallados por la dimensión administrativa y delegamos muchas veces la función pedagógica, los que tenemos equipos técnicos, en las figuras del equipo técnico, y los que no en las figuras de los compañeros docentes, ¿verdad? Pero sabemos que la dimensión pedagógica es y debe ser la razón de ser de todas nuestras acciones, y en especial de la acción de la figura del director, que es la que tiene que sostener, la que tiene que organizar, la que tiene que liderar y sobre todo la que tiene que accionar y tomar decisiones en lo que respecta a la dimensión pedagógica. Y este año más que nunca, el año 2020, nos ha puesto el gran desafío de aprender desde un nuevo contexto. Y cerrando el año lectivo, podemos decir que sí se pudo, con sus luces y sus sombras, pero sí se ha logrado dar un paso importante, y los niños y las familias y todos los alumnos que han puesto de su parte, que han puesto el interés y el esfuerzo, entonces de ninguna manera pueden decir que ha sido un año perdido. Muy por el contrario, ha habido aprendizajes importantes, hemos tenido situaciones que superar y eso justamente es una instancia de aprendizaje. Dentro mismo del Plan Nacional de Contingencia, del Plan de Educación, entonces también quiero destacar algunos puntos que menciona especialmente para la figura del director. Establecer y mantener un canal de comunicación para coordinar la implementación del Plan de Educación en tiempos de pandemia, tu escuela en casa. Entonces, el director tiene la tarea principal de sostener y establecer esos canales de comunicación y ver que todo esté funcionando como tiene que ser. Asegurar que todo el personal pedagógico, técnico y administrativo desarrolle sus actividades a través del teletrabajo. Qué tarea difícil para muchos compañeros que en principio tuvieron algunas dificultades con el manejo de la tecnología. Pero ha sido también un año de muchos aprendizajes, de aprendizaje sobre la marcha, pero podemos decir de que sí, hemos podido salvar muchas situaciones y seguir en marcha con el trabajo. Organizar la distribución de actividades al equipo técnico, tales como el acompañamiento a docentes en el ámbito pedagógico e implementación de estrategias orientadas al rescate de estudiantes en situación de abandono escolar o en riesgo. Este punto también sabemos que la escuela, el espacio de lo que es la institución educativa para muchos niños,
sobre todo para los niños que están en situación de vulnerabilidad, es como un espacio de escape. Y ese espacio en este año se le vio negado justamente por la pandemia. Entonces, aquí tuvieron un trabajo por demás excepcional los equipos técnicos, los orientadores, los psicólogos, los coordinadores y los mismos docentes que han tenido que hacer un monitoreo constante y poner en estrategia la recuperación de estudiantes que muchas veces preferían abandonar el sistema por el poco acompañamiento familiar, por la situación de vulnerabilidad y sobre todo por el abandono de muchos de sus padres y tutores. Monitorear y acompañar el acceso y la utilización de la plataforma de recursos digitales Tu Escuela en Casa por parte de los docentes. Tenemos un reporte que entregamos de forma quincenal, en donde cada maestro, cada docente, cada catedrático está entregando el reporte de los resultados de su trabajo y el reporte de cómo van respondiendo los alumnos en cuanto al uso de los recursos digitales y también a la elaboración de las tareas. Realizar periódicamente reuniones virtuales de trabajo a través de medios digitales o incluso de forma presencial, claro, tomando en cuenta todas las recomendaciones sanitarias y a medida que la situación lo iba permitiendo, porque sabemos que en principio la cuarentena era total. Sin embargo, luego se fue flexibilizando y dando paso a posibles encuentros. Entonces, las reuniones y las orientaciones se dan de forma periódica y permanente. Asegurar el desarrollo de adecuaciones curriculares acorde a los contenidos imprescindibles establecidos en los planes de clase emanados por el MIT, conforme a las características y recursos disponibles y la realidad sociocultural de la institución. De modo presencial siempre tenemos alumnos que requieren de adecuaciones y de ajustes justamente de acuerdo a sus características. De eso ya estuvieron hablando compañeros en encuentros anteriores. Eso no quedó sin efecto en este año, al contrario, se dio continuidad y el director tenía que asegurarse de esas adecuaciones, de que esas adecuaciones curriculares se sigan dando de la forma en que se necesita. Gestionar con las instancias pertinentes el operativo de distribución y devolución de guías y cuadernillos destinados a estudiantes que no disponen de conectividad. En este punto, por ejemplo, lastimosamente hemos tenido muy poca recepción de cuadernillos en casi todas las instituciones. Llegaron de repente a destiempo y también no en la cantidad en que cada institución necesitaba o necesita, ¿verdad? Entonces ese es un punto de alguna manera debilitado que hay que destacar. Entonces, para resumir un poco, ¿cuál fue nuestra principal y cuál es y sigue siendo nuestra principal función sin salir de casa en la mayoría de las veces en lo que refiere a nuestro rol de directores de instituciones educativas? Planificar y coordinar las acciones, dar cumplimiento a todas las directivas emanadas por la superioridad, establecer y mantener canales de comunicación con todos los actores educativos, identificar conjuntamente con el plantel docente los casos específicos de estudiantes que requieren atención diferenciada, coordinar con el plantel docente y técnico la organización y la distribución de kits de alimentos y merienda escolar, así como también los cuadernillos y las tareas en formato impreso. Involucrar a todo el personal administrativo y pedagógico de la institución a brindar el máximo apoyo a la labor de los docentes. Entonces, en resumidas cuentas, esta es la tarea que nos cupo cumplir y nos seguimos cumpliendo con esta responsabilidad. Difícil, por cierto, hemos tenido que cambiar nuestra misma estructura mental, nuestro mismo sistema de trabajo. Sin embargo, nos hemos puesto la camiseta, hemos aceptado el desafío y hasta hoy podemos decir que la tarea sigue sobre ruedas y estamos a instancias finales del año lectivo con resultados interesantes.
En este punto quiero destacar también, y acá utilizo un material muy interesante, por cierto, donde dice habilidad para reinventarse en tiempos de crisis. Todos hemos tenido que pasar por un momento duro de crisis, de interrogantes, de no saber muchas veces qué hacer y sobre todo de mucho miedo. Pero en especial en la figura del director, que tenía y tiene a su cargo la difícil tarea de liderar y de dirigir todo un grupo de trabajo. Entonces, en este punto quiero destacar cuáles son las habilidades que hemos tenido que poner en marcha, fortalecer, desarrollar y sobre todo practicar. La esperanza, la empatía, la credibilidad y la estabilidad. Son habilidades importantes, interesantes y sobre todo que necesitamos para sostenernos como directores, para tener esa fortaleza de dirigir y organizar todo un grupo de trabajo que también está con mucho miedo, está con muchas interrogantes y sobre todo muchas veces con el temor de que hay familiares, de que hay en su contexto personas que están con la enfermedad. Año 2020, un año definitivamente para recordar, un año con muchos desafíos, un año con muchas interrogantes, pero sobre todo un año con mucho esfuerzo para llevar adelante todo un sistema educativo. Y aquí tenemos los desafíos de los que ya mencionaba y hablaba cuando estábamos justamente hablando acerca de los objetivos. Quiero destacar 2 puntos que considero nos queda como tarea pendiente y sobre todo como un gran desafío por delante para todos los directores, para todas las autoridades que llevan adelante todo el sistema. Fortalecer las competencias de los directivos y docentes en el uso de las TICs para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos hemos dado cuenta de que no es solamente dotar de computadoras y elementos tecnológicos y conectividad a las instituciones educativas, a pesar de que también nos dimos cuenta de que estamos en falta en ese aspecto, ¿verdad? Las instituciones educativas necesitan herramientas tecnológicas y sobre todo conectividad. Pero más que eso necesitamos que nuestros compañeros docentes, directivos y técnicos, y por ende también los alumnos, aprendamos a usar estas herramientas. Y nos dimos cuenta que aún estamos a inicios del camino. Entonces, ese es un gran desafío que tenemos por delante y yo creo que después de esto nos va a quedar como tarea pendiente y tenemos que hacer la lucha y lograr esto. Fortalecer el vínculo con la comunidad educativa para contribuir con la contención socioemocional de docentes, estudiantes y familia. Qué punto importante este, justamente porque todos estamos atravesando por situaciones en las que necesitamos contención, ¿verdad? Los directores, los docentes, los alumnos, la familia toda y la comunidad. Entonces, la empatía, el ponernos en el lugar del otro, el entender el contexto por el que cada uno está pasando es y se vuelve fundamental. Entonces, la tolerancia y la empatía son valores fundamentales que tenemos que poner en marcha, fortalecer y sobre todo practicar en esta difícil etapa que estamos pasando todos. Bueno, entonces es lo que quise compartir con ustedes desde la gestión pedagógica y un poco administrativa también de todo un sistema educativo, así como lo dijo la supervisora Fanny. Soy directora de un área educativa desde hace más de 10 años y he pasado por muchas situaciones y he tenido grandes aprendizajes con un grupo de trabajo maravilloso. Entonces eso quería compartir con ustedes y también agradecer a las autoridades de la UTIC y a la supervisora Fanny por esta oportunidad. Muchas gracias. El compañero Celso va a tener la tarea de enfatizar el aspecto comunitario y organizacional. Entonces también una tarea por demás interesante que hemos tenido que pasar todos los directores
y el compañero Celso va a hablar sobre esa tarea en la dimensión comunitaria y organizacional. Adelante, compañero Celso. Buenos días a todos. Excelente presentación, compañera Sonia Babel. Hoy me toca presentar algunos aspectos que se han logrado, desafíos en tiempos de pandemia. Y primeramente, los agradecimientos a los directivos de la UTIC, en nombre de la supervisora Fanny, quien me ha cursado la invitación para este gran desafío para mí. Y la gestión directiva, desde su punto de vista, abarca mucho. Tiene sus dimensiones de pedagógica, administrativo, financiera, organizacional, sociocomunitaria. Ya hemos visto y escuchado a la compañera en la presentación en la parte pedagógica. Y vamos a estar hablando de la parte organizacional que me ha tocado como tarea. Entonces, todo trabajo debe enmarcarse en un concepto, en todo lo que es lo que ya está escrito. No hay un secreto para el trabajo. Debemos tener en cuenta lo teórico y a base de eso ver si se puede, si no se puede, si podemos lograr, en qué forma, en qué dimensión podemos lograrlo. Como dice la parte organizacional, adquiere suma importancia, ya que implica el ámbito en el que se concreta el proyecto pedagógico real. Hablamos de proyectos del PIOA, de todo lo que nos compete en educación. Los elementos constitutivos de esta dimensión son considerados condicionantes u obstáculos para el desarrollo de la tarea. Siempre tenemos condicionantes y obstáculos, y no porque se llame obstáculo ya debemos dejar de hacerlo o buscarle una traba más a lo que ya es un obstáculo, sino que una solución. Como que nos subimos apretados desde marzo, como que ya comenzamos la carrera, nos vimos con este tema de pandemia, el COVID-19. Entonces, a la carrera teníamos que ver las soluciones, ver cómo organizar, ver quiénes podían trabajar con esto, con aquello. Y esa tarea nos llevó a ver las personas con quienes contábamos. Como director de área educativa, contaba con un equipo, en ese tiempo ya un poquito diezmado, porque algunos compañeros se jubilaron, dejaron el cargo de coordinador, como le tenemos el equipo, coordinador pedagógico. Me viene un tire y afloje con los compañeros porque tenía que decidir en el momento. Y como que en la dimensión, como decimos, organizacional, los inamovibles, llamados inamovibles, los docentes y alumnos, es parte inminente de esa organización. Entonces, ¿quiénes tenían que trabajar? A la carrera, como les digo, las decisiones, sacrificar a uno, sacrificar a otro, como yo le digo, porque contar primeramente con coordinador de tercer ciclo que se haya jubilado, entonces me he visto en la obligación de contar con el concurso de la compañera evaluadora y la compañera vicedirectora en ese trabajo de tercer ciclo. Coordinar los trabajos con ellos, ya que son un poquito más numerosos y los horarios son distintos. Y entonces la obligación y la responsabilidad cayó en ellos. Primeramente, esa decisión no fue muy difícil, ya que ellos aceptaron, las compañeras aceptaron esa responsabilidad y
en ese tiempo que tuvimos que decidir, entonces logramos ese trabajo. Y un peso mayor también en una compañera coordinadora pedagógica en ese momento era solamente de primer ciclo. La compañera que estaba en segundo ciclo no contaba con un rubro de la institución, entonces tuvo que volver a su lugar de trabajo y tenía que ocupar a alguien en ese lugar. Entonces la compañera que estaba en primer ciclo, entonces pasó a tener más responsabilidad con primero y segundo ciclo. La compañera también que estaba en inicial tuvo que tomar otro trabajo también con prejardín, entonces dejó también la coordinación de inicial, entonces también recayó en la responsabilidad de la compañera que estaba en primero y segundo ciclo de inicial también, y más lo que significa contar con área educativa, porque las escuelas asociadas también tienen su propia organización, su propio trabajo, entonces en los directores de escuelas asociadas recayeron toda responsabilidad de lo que se venía haciendo a grandes rasgos con coordinadores pedagógicos y el equipo técnico local. Y tanto así, los compañeros directores, uno más que otros, esa responsabilidad vino cumpliendo de forma excelente. Con tira y afloje con algunos, pero estamos logrando varios resultados. Como dijo la compañera, no es un tiempo perdido, no es un año perdido, y estamos culminando, estamos llegando a un tiempo donde ya son etapas de evaluaciones y la mayoría que ya se ha adaptado a eso, entonces está logrando resultados más positivos que negativos. Claro, hay cosas que mejorar, pero como el tiempo de pandemia nos exige reorganizar, cambiar forma de vida, cambiar el estilo de vida, la forma de trabajar, contando sí en algunas instituciones con internet, pero siempre con el peligro si te vas en contacto con alguien, el peligro de contagiar. Entonces, cada uno en su casa, y estuvimos así, logrando trabajos súper buenos para mí, porque he visto docentes que estaban coordinando trabajos con los padres, con los niños, con sus estudiantes, de forma creativa. Muchos llegaron a esa creatividad, no porque no tenían, sino que llegaron a hacer fluir esa creatividad utilizando los medios, ya sea WhatsApp, las otras plataformas, los medios de Facebook. Se tuvo que adaptar y adoptar muchas cosas que tal vez en otros tiempos no se estaba utilizando mucho, pero que sí ya existían. Vemos la importancia de eso, ¿verdad? De ver y probar todo lo que tenemos como tecnología. Y si nos sirve como elemento de trabajo para lograr algo educativo, entonces adaptamos esa forma de trabajar y vemos los resultados luego. Teniendo también, como dice ahí el escrito, tiempo y espacio. Pensar en el tiempo que nos llegó la pandemia era tremendo. Y con el espacio que teníamos, ocupamos el tiempo y el espacio dentro de nuestra casa, más en la casa, y con los recursos que tenemos. Unos que tenían menos recursos tuvo que reingeniar, buscar otra forma, golpeando un poquito su economía, pero ha logrado. Y todo eso influye en la organización, todo eso como propósito que tenemos que perseguir. Entonces, vamos llegando a eso
como está escrito, cumplir función de escuela. No como infraestructura, sino que, como dice, la escuela desde casa, la escuela en casa. En plataforma nos lanzaron muchísimos materiales y entonces esa escuela para mí ha cumplido su función porque ha llegado a la transmisión y a la producción de conocimientos. Y como que se ha logrado muchas cosas, entonces es coherente a los propósitos pedagógicos del establecimiento. Ha requerido de un sistema de comunicaciones que funcione y creo que ha funcionado con esas clases de organizaciones que tuvimos que llegar. Porque en la toma de decisiones ya a veces no solo el director, sino que los mismos docentes plantean muchas cosas y en mi función de director solamente tenía que darle un ok o darle la apertura que necesitaba ese docente o esa profesora que requería el apoyo del director o simplemente decirle sí. Entonces, teniendo un proyecto que quería lograr con los niños, primeramente sigue los canales correspondientes. Entonces, el pedir muchas veces el permiso, muchas veces no queremos, pero ya muchos, y creo que la mayoría están adaptándose a eso y están mejorando de acuerdo a lo que es la función desde donde está cumpliendo, ¿no? Como docente, como coordinador, vicedirectores, directores de escuelas asociadas. Y a mí me complace haber trabajado con profesionales que ya tenían esa habilidad y de decir sí, vamos a hacer, vamos a probar, vamos a intentar, puede salir, no puede salir, porque muchas veces si encontramos trabas, no funciona. Entonces, en muchos casos yo he encontrado en los profesionales con quienes estoy trabajando esa habilidad y me alegra, porque contar con profesionales que sí ya tienen preparados esos materiales, querer hacer, entonces ya es más fácil un poquito la tarea. Dice, toda organización tiene un momento, un motivo de fundación, y a partir de allí, una historia, códigos, mitos que la hacen únicas, se interrelacionan aspectos sociales, grupales, interpersonales e individuales, llevando a las organizaciones. Cada institución tenía su organización, ya sea llamado EGIE, ya sea llamado ACE, Centro de Estudiantes, Consejo de Grado. Todos esos estamentos de una u otra forma tuvieron su participación, tuvieron su momento y su responsabilidad también, porque sin ellos tampoco se logra muchas cosas. Aspectos estructurales de la organización. Hace referencia a la compleja trama de posiciones que ocupan los elementos de la organización, la distribución de puestos de trabajo, la función, el compromiso, la responsabilidad en las tareas o actividades que se realizan. Lo que ya dije en un momento, el compromiso de todos los docentes que estaban trabajando, dispuestos a trabajar de forma diferente, y se ha logrado el compromiso en las tareas. Luego, la escuela y su estructura. La escuela en general es una organización de tipo jerárquico y tradicional en lo que se hace a su funcionamiento interno y a su relación con el contexto. Los puestos de trabajo están asociados a cargos, a los que se accede por méritos, o debería de ser por méritos. En muchos casos seguimos viendo que existen todavía que todavía no se accede a ese mérito. Existen cargos docentes
directivos, maestros, profesores, auxiliares y no docentes administrativos. Están los profesores que están trabajando con los alumnos, los que están, por llamarlo, fuera de aula, los no docentes, tenemos los psicólogos que también tienen su responsabilidad en el tiempo de pandemia y hemos llegado a trabajar con ellos también. Muchas cosas, ya sea en la contención, en consultas, llegar a los alumnos que más necesitaban, a la familia más necesitada, también se hizo ese trabajo. También están los auxiliares que también tuvieron su participación. Tareas, objetivos y normas. En todas tareas hay objetivos. En todo objetivo y en todo trabajo hay normas que seguir. Entonces, si una organización no tiene normas que seguir, entonces no funciona, no se llega a un objetivo y no se logra bastante, no se logra un resultado positivo si es que no se sigue esas normas. Si alguien quiere salir de esas normas, pues con fundamentación también puede, no se dice que no se tiene que seguir eso, ¿verdad? Pero si están en desacuerdo, entonces fundamental por qué están en desacuerdo. Entonces, en esa organización también, si las normas no están claras, no se logran los resultados. En la escuela, como en tiempos de pandemia, las tareas generalmente están asignadas de forma individual. Ahora, con este tema, de forma más participativa con la familia. Una familia que tiene un solo celular también tiene su responsabilidad también. Algunos que llegaron a lograr un trabajo más de aquel que puede más. El que tiene más muchas veces no quería llegar a ese trabajo, no quería hacer primeramente, pero con los trabajos, con los actores escolares y las actividades extraescolares se pudo lograr más cosas. Las actividades extraescolares que vino para fin de semana, llamada Minga ambiental, todos contra el dengue, a cuidar el medio ambiente, el desarrollo personal, se ha visto también resultados muy buenos. La creatividad de los niños, la creatividad de los docentes, que siempre son importantes. En las organizaciones que definen su proyecto común, surge la necesidad de distribuir tareas apuntando al compromiso global. No se logra nada individual, eso pensando siempre en lo global. Yo pensando en cada tarea del docente, del niño, y el docente siempre pensando en la función que está cumpliendo, siempre pensando en su tarea. ¿Qué va a realizar mañana? ¿Cómo voy a hacer esa tarea? Como me preguntaron varios compañeros, director, ¿se vio allá por la segunda saqué brula celular? ¿Qué está grabado ahora? Está alguna ahora, esa vio más en mata su esperanza, esa vio para allá por parte. Y con la asistencia, conversar, ver cómo llegar a ellos y cómo va a utilizar esa tecnología, hemos logrado que ese docente, esa profesora, pueda hoy llegar a una tarea espectacular, porque ya está llegando al ámbito de evaluación. Y ya hablamos del sistema de normas, como seguimos en el espacio en la escuela, la importancia que algo o alguien adquiere, también el tiempo, el significado de la distribución, todo enmarcado dentro de proyectos y están cargados de significados. También la dimensión comunitaria, hablando un poquito y luego ver los logros y desafíos que siempre hay. Un poquito hablando de sociocomunitaria, se refiere a la inserción social. No hablando de agentes que hay en la comunidad, a la participación de estos en la vida, sino en la escuela como organización
y a la participación de la escuela en la vida comunitaria. No solo el aspecto sociocomunitario es mandar al hijo, a la hija a la escuela y ya está, sino que también está la responsabilidad de seguir, de ver si el estudiante está siguiendo ese proceso, si logra, si no logra, si tiene algún problema, si no tiene algún problema. Entonces, es la escuela en la vida comunitaria también, y la vida comunitaria en la escuela, sin dejar de ser partícipe. No se refiere solamente a la participación de la comunidad en la vida de la escuela, sino también a la de la escuela en la vida de la comunidad. La participación significa intervenir, hacer y al mismo tiempo implica una responsabilidad y un compromiso con lo que se hace. A participar y organizarse como grupo se aprende. Y creo que hemos aprendido muchas cosas en familia. Yo mismo con mis hijos tire y afloje muchas veces para hacer las tareas, pero hemos aprendido y hemos logrado muchas cosas que antes no compartíamos. Hoy en día hemos compartido y creo que en cada familia se ha logrado también esa participación y esa comunicación. Luego, logros en pandemia, dice, con formación de equipos de trabajo en diferentes niveles y áreas. El logro de la contención docente y estudiante, en su mayoría para la realización de las tareas a distancia. Cosa muy difícil porque el acostumbrarse a utilizar bien la tecnología, el celular, entonces ahí estaba el tema. Ya con docentes que muy pocas veces tenían el celular de última gama, los estudiantes tenían mejores, pero esa contención en la tarea era difícil. El logro de la permanencia en el sistema educativo de la mayoría de los estudiantes. No se ha logrado todo, pero se ha logrado que la mayoría sigan en el sistema, que logren hacer las tareas y que entreguen las tareas de una u otra forma, de diferentes formas, ya sea por WhatsApp, por medio escrito, por otros medios, diferentes formas de trabajar. Elaboración de materiales pedagógicos acordes al nivel de los estudiantes. En cuanto a los docentes que han tenido proyectos que tenían que ejecutar con los niños, se ha logrado buenos materiales y tenemos buenos materiales también los que vienen en plataforma. Aparte de eso, cada docente tenía su material acorde a lo que era el nivel de sus estudiantes. Si de la plataforma no era acorde, entonces se lograba un material espectacular con ellos. Estudiantes que aprovechan el uso correcto de la tecnología para el logro de objetivos educativos. Familias más participativas en el desarrollo de las tareas. Brindar apoyo en diversos ámbitos que ha requerido asistencia personal, social y profesional. También seguimiento y monitoreo constante de las actividades pedagógicas. Ejecución de diversos proyectos, no solo hablando de una institución, sino de varias instituciones. Proyectos de tapabocas. Se realizó con docentes y se ha repartido, se ha obsequiado tapabocas a los padres de familia que tenían que retirar alimentos de la institución. Concurso de talentos. Episodios de Acostañú, concurso de lectura, concurso de comidas típicas, medio ambiente, conciencia ambiental, y otros proyectos que han surgido de instituciones y de diferentes directores y docentes. Escuela, familia, juntos podemos, nuestro día en casa, celebrando a distancia pero juntos. Son proyectos que se ha logrado y se ha ejecutado con éxito. Luego vienen los desafíos. No podemos lograr todo, ni en presencial, trabajando día a día de forma directa con los actores, no se logra muchas veces y creo que esta vez se han logrado algunas cosas y otros que no.
Lograr la permanencia en el sistema educativo de la totalidad de los estudiantes es un desafío. Tenemos todavía tiempo. Alumnos que todavía no están respondiendo, tenemos todavía la esperanza de encontrarles, de que puedan por lo menos pasar al otro grado con una calificación que ya está enmarcado en el sistema, cómo podría ser si es que logra hacer una o dos tareas, si se presenta, si no se presenta. Lograr la comunicación efectiva. Es difícil muchas veces esa comunicación efectiva, pero estamos camino a eso. Nos falta mucho, pero estamos camino a eso. Por eso se llama un desafío. Brindar apoyo constante a estudiantes, familias y docentes para la consecución de los trabajos. Sigue ese trabajo en este tiempo de octubre, noviembre, diciembre que nos resta. Asegurar la provisión de alimento a las familias sin sufrir ningún contagio durante el efecto. Hasta hoy en día creo que no estamos llegando a ese contagio cuando estamos repartiendo. Siempre estamos en peligro de eso porque no sabemos. El virus no vemos, no sabemos quién porta, y si yo no cuento que soy portador, entonces no voy a saber, ni la gente va a saber que alguien tiene. Entonces, ese desafío sigue porque vamos a seguir. Si recibimos más alimentos, entonces los padres también van a recibir, y ese desafío de no contagiarse ni de contagiar a los compañeros docentes. Poder recomenzar las actividades en 2021 con todas las medidas de seguridad requeridas. Nos dicen las noticias y los informes médicos que vino para quedarse, el COVID-19 vino para quedarse, entonces vivir con eso día a día nos da esa responsabilidad y el desafío de buscar todas las medidas de seguridad, contar con eso, y ese es el compromiso. Desde mi función de director, ese va a ser y ya es mi compromiso, seguirá siendo mi compromiso de brindar la mayor seguridad a todos, docentes, padres, estudiantes. Y seguir trabajando en pandemia. Si seguimos con eso, entonces vamos a tomar ese desafío como algo del día a día que ya no vamos a dejar, entonces estaremos ahí para todos. Si tienen inquietudes, si tienen problemas, acercarse, y siempre estaremos buscando la mejor solución para cualquier problema, no importa cuál sea. Si podemos lograr, entonces damos esa seguridad. Si no podemos lograr, entonces buscamos a quienes pueden ayudarnos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y a seguir trabajando y a seguir con esa esperanza de que esto va a terminar y vamos a volver a la normalidad. Muchas gracias, doctor Celso, por una exposición muy completa, ámbitos muy difíciles de la gestión directiva, considerando esta etapa de la virtualidad, de la falta de la presencia que facilita todas esas acciones, tanto organizacionales como comunitarias. Tenemos algunas preguntas en el Facebook. Hay muchas felicitaciones a la exposición. Es muy evidente cuando la teoría va acompañada de la práctica en terreno, entonces eso se valora bastante. Hay una pregunta para la directora Sonia. Desde su perspectiva, ¿considera que hubo aprendizajes significativos en este tiempo de pandemia, considerando un poco la dimensión pedagógica que ha tocado? Y quiero contestar esa pregunta con una frase de la famosa obra Don Quijote de la Mancha. Dice: ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Siempre van a haber opiniones contrarias y opiniones a favor, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que ningún esfuerzo nunca puede ser en vano, ¿verdad? Y aquellos alumnos, aquellas familias que se han esforzado, han mostrado interés, han
seguido de alguna manera todo el trabajo que se ha estado propuesto desde la plataforma, y también algunas instituciones lo han hecho de forma institucional, van a tener su recompensa. Y así también aquellos alumnos y aquellas familias que no se han esforzado, que no han mostrado interés y que se han llamado a silencio, van a tener su consecuencia de aquí a corto tiempo o a largo tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que no podemos es desestimar ningún esfuerzo hecho hasta ahora. Cualquier esfuerzo, y lo hemos hecho, los maestros han trabajado, y eso no podemos dejar de valorar. Entonces, sí podemos decir que hay avances interesantes, hay esfuerzos que reconocer, hay esfuerzos que premiar, y eso tiene y tendrá su recompensa, ¿verdad? Entonces, no es de ninguna manera un año perdido. Es un año diferente, un año atípico, un año con muchos cambios, con muchas estructuras que hemos tenido que cambiar sobre la marcha. Entonces, nunca va a ser igual un esfuerzo y un trabajo hecho de forma presencial a otro hecho de forma virtual, y más todavía porque lo estamos haciendo sobre la marcha. Los maestros estamos aprendiendo sobre la marcha con el uso de las tecnologías, y así también los alumnos y las familias. Entonces, hay un importante esfuerzo en todo este tiempo y en todo este trabajo que venimos haciendo desde marzo para acá. Entonces, que hay que reconocer, que hay que valorar, y sobre todo tener en cuenta de que nunca va a ser en vano. Yo quiero destacar también aquí la figura del maestro, porque muchos están diciendo, no va a poder ir, la mamá nomás luego hace el trabajo de maestro. No es así, de ninguna manera es así. Ya no tenemos horarios, ya no tenemos fines de semana, hay tareas que llegan a las 3 de la madrugada, pueden imaginarse lo que es eso. Hemos tenido que derribar esas estructuras rígidas de los horarios y de los espacios, y hemos tenido que abrir nuestras casas, nuestros horarios a los alumnos y a las familias. El maestro ya no tiene hora de entregar o de recibir tareas. A cualquier hora, fines de semana y todo, estamos trabajando. Entonces, hay un esfuerzo importante que nunca puede quedar en vano. No sé si respondí a tu pregunta. Muchísimas gracias. Asimismo, al director Celso, hay una pregunta también. Y después una pregunta para ambos, porque sería bueno conocer la respuesta a ambos. Lo que le preguntan al director Celso es si dentro de se pudo trabajar la inclusión dentro de la institución en esta época de pandemia. Creo que se me pasó esa parte. También tuvimos que trabajar con 5 estudiantes, con algunos se llegó más, con otros menos. 2 del tercer ciclo que estamos viendo la forma de que culminen también el 9º grado, ya son mayor de edad y están culminando. Tenemos niños autistas, y la compañera que está trabajando con ellos es la compañera Norma. Se han llegado con la familia y se han logrado algunas cosas con ellos. Con el autista se ha logrado un poquito más, y lograr que la inserción de los demás del 4º grado, que tenemos 2 niñas que ya son también grandes, que también necesitan ese apoyo, y se llegó con ellos también, con la familia. También se trabajó esa parte. Muchas gracias. La pregunta que es para ambos es un poco considerando la vuelta presencial a clases. ¿Cuáles son los mayores desafíos en la gestión directiva para la preparación de las instituciones para el retorno seguro? ¿Cómo ven ustedes esa parte? ¿Si se va a recurrir a la autogestión? ¿Cuáles son las comunidad en cuanto a ver esa parte? Los desafíos para la eventual vuelta a clases, ¿cómo están las instituciones educativas? Hablando de las oficiales en este caso, sobre todo.
Directora Sí, Sonia. el compañero Celso ya mencionaba en un apartado de los desafíos ese aspecto, ¿verdad? Realmente es una preocupación, considero yo que de todos los directores, de los maestros y de toda la comunidad, justamente el poner todas las condiciones necesarias para que los niños, los alumnos tengan esa seguridad y valga la redundancia de que van a estar seguros en la institución educativa, ¿verdad? Este año hemos tenido un recorte importante en los aportes de gratuidad, tampoco hemos tenido ingresos por la Comisión de Padres, por la Asociación de Cooperación Escolar, tampoco hemos tenido ingresos por la parte de cantina, que generalmente suele ser un ingreso importante que solemos tener en las instituciones educativas, sobre todo en la escolar básica, en donde nuestro aporte por gratuidad es reducido en comparado con otros niveles. Entonces cuesta un poco poner a tono y poner todo lo que se recomienda que una institución tiene que tener para brindarle la seguridad a todos los alumnos y a todas las personas, a los funcionarios que asisten a una institución educativa. Entonces, la autogestión y la figura del líder, del director en este caso, va a ser fundamental. Vamos a tener que tocar puertas, vamos a tener que recurrir a otras instancias, porque lo que recibimos de repente no es suficiente. Porque poner a punto y poner todas las condiciones necesita un ingreso importante y ojalá que tengamos esta respuesta. Director. Sí, algo más también. Si nuestro jefe mayor, que es el ministerio, dice volvemos a clase y en algunas instituciones va a poner todo lo que es recursos para la protección y en otros no va a poder llegar porque sabemos bien que el recurso económico del ministerio tampoco llega ni llega para para cubrir mayormente lo que es la seguridad higiénica, ¿verdad? Porque hablamos de higiene. Aparte de infraestructura, podemos contar con la mejor infraestructura, pero con esa parte de higiene, si no contamos, ya hablando de todo lo que es alcohol en gel, los papeles para jabón, para lavado de manos, si no contamos, entonces los recursos de la institución sí o sí vas a tener que poner, entonces reingeniarse y buscar los recursos, como dice, tocar la puerta de alguien, porque sin eso va a ser difícil, pero contar con eso va a llevar mucho trabajo y hoy mismo con la distribución de alimentos no tenemos recursos, tenemos que comprar bolsas para poder cargar, hablando de leche y galletitas. ¿Y de dónde sale? La pregunta también, ¿quién da esa parte? Y la gestión directiva siempre, si no tiene de dónde salir, si debe sacar, entonces de su bolsillo. Y brindar las mejores medidas de seguridad. Vemos que en hospitales también se contagian contando ellos con todo lo que cuentan, ¿verdad? Y en una escuela, ponerle 500 alumnos al día más los personales, va a implicar mucho gasto y ya he manifestado en algunos pedidos que menos de 300.000 guaraníes por día para higienizar va a ser difícil. Una institución con 200 alumnos, menos de 300.000 guaraníes no va a poder lograr. Pero si el ministerio dice volvemos a clase, no tenemos de otra, entonces vamos a volver. Buscamos los recursos y entonces vemos cómo responder a eso. Así es, muchísimas gracias. Con dos presentaciones vemos la realidad de muchas instituciones que a veces esa parte de la gestión está un poco por detrás de todo lo que se presenta y es importante también compartir porque es lo que sostiene todas las demás dimensiones. Entonces, otro desafío más del trabajo educativo que es el objetivo también de este webinar, el compartir, porque al compartir experiencias similares, entonces
se fomenta también a la unión, al trabajo en equipo. Y sabemos que cuando hay unión es más fácil también buscar y exigir lo que corresponde. Director Ariel. Buenos días para todos los que nos acompañaron durante todo este tiempo de webinares que estuvimos trabajando con la supervisión a cargo de la licenciada Fanny Teresita Ibarra Lesmo. Mi agradecimiento especial a ella por la confianza en nuestra casa de estudio y dejar también abierta, ¿verdad?, esta línea que siempre puedan contar con nosotros para más webinares, para poder brindar ese espacio de aprendizaje, de conocimiento y por sobre todas las cosas ese compartir experiencia para que puedan servir de base para todas las instituciones educativas de nuestra zona de concesión y, por qué no, de otros distritos y de otras ciudades y de otros departamentos, porque sabemos bien que esta virtualidad nos permite llegar a muchos hogares, a muchas escuelas. Yo tengo una pregunta, supervisora. En este tiempo de pandemia, ¿cómo se le brinda ese espacio de aprendizaje a todos esos alumnos de la institución educativa, teniendo en cuenta la debilidad que contamos en cuanto a conexión? ¿Cómo se le provee esa conectividad a esos alumnos, inclusive a los docentes y también a los directores? Ahí escuchamos al licenciado, al director Celso, a la directora Sonia, que estaban contando, ¿verdad?, esta falta de cobertura de conectividad. ¿Cómo eso se visualiza? ¿Cómo se enfrenta, supervisor? Sí, y ese es el gran problema en una educación que se pretende virtual con la falta de la herramienta para la virtualidad, que es la conexión. Pero como también estaba exponiendo la directora, todo esfuerzo tiene su recompensa. Entonces, el esfuerzo al que se acudió en esa parte es en cuanto a los cuadernillos. Aparte de lo que estaban también diciendo de que fueron insuficientes los cuadernillos proveídos, desde un comienzo ya los docentes estaban haciendo sus propios ejercitarios y distribuyendo. Es más, en algunas instituciones fue, en la misma institución había grupos de alumnos con posibilidad de conexión y grupos que no, lo que significaba que una docente hacía su trabajo en forma virtual y en forma no virtual, para aquellos a los cuales no le llegaba la conexión. Entonces, esa fue una estrategia también utilizada. La parte de entrega de la parte física, digamos, de cuadernillos, ejercitarios. Los del contexto rural se iban una vez a la semana a entregar a los padres que se iban a la institución. Después, la otra semana, retiraban las tareitas, y la mayoría también, ante la necesidad, empezó a buscar la forma de conexión, al menos el WhatsApp. Entonces, las explicaciones y todo eso se podía hacer por el WhatsApp. Y es lo que también ya se expuso, la pérdida de los horarios, la pérdida de las estructuras, un poco la pérdida de los momentos grupales, porque se volvieron en algunos casos individuales, y la necesidad de un gran trabajo en equipo, en donde también comparto la respuesta que dio la directora Sonia. Sí hubo logros, si todos los actores pusieron de su parte, tanto el docente, tanto el directivo, tanto el alumno como las familias. Si todos esos actores pusieron su parte, su granito de arena, estoy segura de que sí se pudo llegar a un aprendizaje significativo. Y también, desde mi punto de vista, tenemos que ver los otros aprendizajes que no están, digamos, en los ejes temáticos, pero sí están en los ejes transversales de nuestra educación. Los aprendizajes en cuanto a la educación familiar,
en cuanto a lo que sea educación democrática. Todo eso también podríamos nosotros ver, porque las realidades que se vieron fueron de todo. Entonces, en algunos casos primó bastante la educación familiar, donde había disciplina, donde había esfuerzo, entonces tuvo también su recompensa. Es muy cierto la falta de conectividad. Si había conectividad también de por ahí una familia con 5 hijos y un solo celular. Entonces, muchas realidades que se fueron sorteando con sus luces y sus sombras, pero se fueron sorteando y estamos llegando ya a una etapa de culminación que podemos decir, de acuerdo al esfuerzo que puso cada actor, sería proporcional el resultado. Director, no sé si te respondí. Sí, espectacular está la respuesta, licenciada Fanny, y esto es, digamos, un aprendizaje para todos nosotros los agentes educativos. Esta virtualidad nos sacó un poco de nuestra comodidad, de nuestra casilla inclusive, nos quitó, ¿verdad?, nuestro tiempo, todo, pero nos reinventamos como docente y yo creo que a partir de hoy, venga lo que venga, ya vamos a ver cómo enfrentar, ¿verdad? Porque ya si pasamos esto, estamos, yo creo, preparados para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, mi agradecimiento a la licenciada Fanny Ibarra, a la supervisión pedagógica, y quiero mostrarle el afiche, el certificado que mandamos a preparar para nuestro agradecimiento de todos estos ciclos de webinar que estuvimos haciendo. En esta ocasión quiero agradecer al licenciado Celso Darío Benítez por su disertación. Un ratito voy a mostrar mi certificado. Bueno, el certificado de agradecimiento otorgado al licenciado Celso Darío Benítez por su disertación en el webinar Dimensiones de la Gestión Técnica y Directiva en tiempos de pandemia, organizado por la UTIC de Concepción en conjunto con la supervisión pedagógica, llevado a cabo dentro del marco del ciclo de webinar gratuito 2020 el día miércoles 21 de octubre del corriente. Después también quiero agradecer a la licenciada Fanny Teresita Ibarra Lesmo, y en honor al agradecimiento le quiero entregar este certificado por su disertación en el webinar Dimensiones de la Gestión Técnica y Directiva en tiempos de pandemia, organizado por la UTIC de Concepción en conjunto con la supervisión pedagógica, llevado a cabo dentro del marco del ciclo de webinar gratuito 2020 el día miércoles 21 de octubre del corriente. También agradecer en este momento a la magíster Sonia Mabel Pretes Torales por su disertación en el webinar Dimensiones de la Gestión Técnica y Directiva en tiempos de pandemia, organizado por la UTIC de Concepción en conjunto con la supervisión, llevado a cabo dentro del marco del ciclo de webinar gratuitos 2020 el día miércoles 21 de octubre del corriente. Todos estos certificados firma el profesor magíster Roque Arias González, director de sede Concepción. Y una vez más reitero mi agradecimiento a la supervisión R1,
en la persona de la licenciada Fanny Ibarra y detrás de ella todos los agentes educativos que estuvo trabajando para que estos webinares se lleven a cabo. Agradecer también la participación de todos los docentes de las distintas áreas educativas de nuestra ciudad de Concepción y aquellos que estuvieron participando también de otras ciudades. Y reiterar una vez más que la UTIC siempre va a estar con las puertas abiertas para todos estos emprendimientos educativos. También quiero invitarle a todos los jóvenes que han terminado su bachiller en algún momento del año, sin importar en qué momento lo ha hecho, para que se puedan inscribir en nuestra página en www.utic.edu.py y puedan participar de las 200, del sorteo de las 250 becas que estamos sorteando. Fecha de sorteo va a ser el día miércoles 9 de diciembre. Para registrarse pueden acceder al formulario disponible en nuestra página en www.utip.edu.py. Y quiero dar la palabra de agradecimiento final a la licenciada Fanny Ibarra, así por poder concluir este espacio educativo. Muchísimas gracias. Asimismo, aprovechando un poco este espacio que ustedes también nos brindaron para compartir en estos momentos que no solamente quedan en esta hora, sino que quedan como para ir revisando a posteriori a disposición de todos. Y es lo que hace también que podamos nosotros decir que la educación es tarea de todos, porque nos involucramos todos. Compartir la realidad es a la vez presentar nuestra realidad al otro para que pueda también motivar a la ayuda, motivar a la solidaridad y sobre todo a la empatía que tanto necesitamos, porque todos nos necesitamos en esta tarea que demostró que el rol familia, escuela, comunidad es fundamental para todos los desafíos que se nos presenten. Muchísimas gracias. Y mis agradecimientos también a las personas comprometidas con su gestión que dijeron sí a la solicitud y lo hicieron de forma brillante. Muchísimas gracias.